Juan, ¿qué tal? Buen día. Buen día, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, ¿cómo están las cosas en Venezuela en las últimas horas? Anteanoche sabíamos que había sido una noche muy difícil, no sé qué pasó anoche. Sí, bueno, las manifestaciones en la calle han continuado. Ayer en la noche no fue la excepción. Fue una noche más tranquila, con menos incidencias que la noche anterior, pero la gente se mantiene en la calle. La gente se mantiene en la calle porque el gobierno se niega a estas alturas a dialogar. El gobierno se niega a sentarse con las partes, a escuchar las exigencias. Y por lo tanto la gente considera pues que mientras el gobierno no rectifique en alguna de sus políticas, mientras sigan habiendo estudiantes detenidos, mientras Leopoldo siga estando tras las rejas, pues hay razones suficientes para mantenerse en la calle y así lo han venido haciendo toda esta semana. Ujú. Ahora, las perspectivas sobre el encarcelamiento de Leopoldo López parecen, digamos, difícil de imaginar que lo van a liberar prontamente cuando no le han levantado cargos por sedición, intentos de asesinato, le atribuyen las muertes del 12 de febrero, con penas de hasta 10 años de cárcel. ¿Son los delitos que le imputan? Sí, en efecto, es así. Leopoldo pudiera estar tras las rejas hasta 10 años y en este momento estamos esperando que se realice la segunda audiencia con su caso. Esa audiencia tendría lugar dentro de 45 días. Entonces, al menos por 45 días más, Leopoldo estará en la cárcel. Ayer, algunos amigos y compañeros de nuestro partido político tratamos de visitarlo y no fue posible. Solamente tienen acceso a él sus familiares más cercanos. Tenemos información a través de ellos y de su abogado que él se encuentra bien, que se encuentra fuerte. Y ayer en la noche él escribió una carta de puño y letra que le entregó a su esposa y ella la difundió a través de los medios de comunicación. Esta ha sido la comunicación que Leopoldo le ha podido brindar a la población, ha sido a través de su esposa, que escribe por Twitter en su nombre, mensajes que él le transmite a ella. Y bueno, también, digamos, desde nuestro partido seguimos denunciando lo que han sido todos estos abusos. Hoy hay una manifestación en Caracas que se va a trasladar hasta la Defensoría del Pueblo, que queda en el oeste de la ciudad, una zona que el gobierno decretó como prohibida para la oposición. Es decir, el gobierno decretó que hay una zona de la ciudad a la que la oposición simplemente no va a poder asistir, no ahora, sino más nunca. Bueno, nosotros que está violando las leyes, violando la Constitución, y por eso hoy hay una manifestación que va a ir al oeste, es una pequeña manifestación, pero es una muestra de que nosotros no vamos a tolerar imposiciones en cuanto a lo que son nuestros derechos. Mañana también, sábado, habrá otra manifestación que se realizará en el este del Caracas, convocado por todos los factores de la Mesa de la Unidad Democrática. Y bueno, la agenda de calle no disminuye, los problemas siguen estando ahí, la población es la que está sufriendo y nosotros pues tenemos nuestro derecho siempre dentro del marco de la Constitución de seguir exigiendo nuestras reivindicaciones. Claro, Juan, porque, digamos, Caracas, Venezuela, está tan partida que la ciudad tiene el este, ¿no? Es como el bastión opositor, el oeste, donde con dos alcaldes distintos incluso, ¿no? Y ustedes se han movido hasta aquí con las protestas en el este de la ciudad. Sí, en Caracas tiene cinco alcaldías, de las cuales cinco alcaldías menores y una alcaldía mayor. De esas cinco alcaldías menores, cuatro están en manos de la oposición y la alcaldía mayor también está en manos de la oposición. Sin embargo, como bien dices, el oeste de la ciudad está en manos de un alcalde oficialista. En el oeste de la ciudad están los poderes públicos, está la casa presidencial, los distintos ministerios. Y bueno, eso se ha convertido en una zona desde hace algún tiempo ya que el gobierno intenta, digamos, utilizar únicamente para actividades de partidarios del oficialismo. Nosotros creemos que no existen razones algunas válidas para que eso sea así y en efecto, bueno, hemos estado asistiendo a marchas en ese lado de la ciudad. Es ahí también donde se han presentado la mayor cantidad de problemas, es ahí precisamente donde el miércoles pasado fallecieron dos estudiantes luego de una manifestación, pero nosotros creemos que quien tiene el deber de garantizar la paz en el país, quien tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la vida de los ciudadanos, es el gobierno. Y no lo han venido haciendo, no lo han venido haciendo ni de la mano de las fuerzas del Estado, que han venido reprimiendo las manifestaciones, ni tampoco controlando a grupos irregulares que en nuestro país se llaman colectivos, que están armados, que alegan defender la revolución
y que son quienes han cobrado la vida ya de varios estudiantes en nuestro país. Ajá. Leopoldo López no era conocido, por lo menos muy conocido fuera de Venezuela. La figura de Capriles, que disputó las últimas elecciones con Maduro, aparecía como el principal líder de la oposición, pero esto tenía que ver en parte con que López estuvo proscripto, ¿no es así? ¿No se pudo presentar en las últimas elecciones? Sí, López es una amenaza ya recurrente para el gobierno. Leopoldo fue alcalde de uno de los municipios de la ciudad de Caracas con mucho éxito, con mucha popularidad, y cuando intentó convertirse en alcalde mayor de la ciudad de Caracas, fue inhabilitado políticamente, inhabilitado sin que se haya realizado ningún juicio, inhabilitado sin que se haya presentado ninguna prueba ante ningún tribunal, y aún así, pues no correr en esas elecciones. Y no nada más eso, sino que por 6 años Leopoldo no ha tenido la oportunidad de participar ni en unas elecciones de concejales, ni de alcaldes, ni mucho menos congresistas. Aún así, Leopoldo se ha mantenido en las calles, ha estado luchando, ha acompañado a Enrique Capriles, quien fue nuestro candidato presidencial, fue su coordinador de campaña el año 2012. Y bueno, Leopoldo, como no está únicamente luchando para conseguir un cargo, sino que está convencido de que tiene el derecho para hacerlo y de que esto es un gobierno que ha traído pésimos resultados a nuestro país, se ha mantenido en la calle y el gobierno sigue haciendo y ha hecho todo lo posible para anularlo. Ahora, el hashtag que utilizan ustedes a través de las redes sociales, que han sido una fuente muy importante de comunicación y de movilización por estos días en Caracas, es hashtag la salida, ¿no? La salida. ¿Lo que ustedes están promoviendo es la salida de Maduro del poder? No, nosotros estamos promoviendo la salida a esta crisis. El hashtag, en efecto, ha sido el mensaje que se ha utilizado, digamos, desde que comenzaron las protestas en Caracas y representa el deseo que tenemos de que esta crisis que está viviendo nuestro país termine. Tú bien mencionabas, la única forma en la que los venezolanos podemos estar enterados de lo que ocurre en Venezuela son las redes sociales y en particular el Twitter. Ya no existen medios de comunicación audiovisuales independientes, la prensa escrita no tiene los suficientes recursos porque el gobierno se los ha negado para importar el papel necesario, los periódicos se han venido disminuyendo en tamaño. El Twitter inclusive ha sido víctima también de algún tipo de limitación de las fotografías que se pueden colocar. El gobierno ha hecho intentos de limitar ese medio, pero también en lo social los problemas no han disminuido. La inflación en alimentos en el año 2013 fue del 80%. En lo que va de año nada más en la ciudad de Caracas han muerto casi 1.000 personas en manos de la delincuencia. Cada año en Venezuela mueren 20.000 personas en manos de la delincuencia, de las cuales nunca sabrán quién fue el homicida porque en nuestro país la justicia no funciona. Entonces estos problemas nos llevan a nosotros a acudir a protestar en la calle, porque en las instancias que existen dentro del gobierno no existe la posibilidad de entablar ese debate. La defensora del pueblo está a los pies de la presidencia de la República, el Poder Judicial es un instrumento del Poder Ejecutivo, y dentro de la Asamblea Nacional, donde los votos del pueblo se dividieron entre uno y otro bando, el gobierno aún así, a través de una manipulación de los circuitos, tiene mayoría de votos y ahí también se niegan a discutir, no le otorgan ni siquiera la posibilidad de entablar una discusión dentro de las comisiones de la Asamblea de la oposición. Entonces, es decir, nos obligan poco a poco a ir a la calle. El presidente todas las noches, ayer tampoco fue la excepción, sale en cadena nacional, es decir, no obstante, como si no fuera suficiente que tuvieran todos los medios en su poder o controlados indirectamente por ellos, todas las noches aquí en Venezuela Nacional, que básicamente es una imposición del gobierno de transmitir sus mensajes, en donde pasan videos, en donde vilipendian a la oposición, en donde insultan a nuestros activistas. Y bueno, ellos muestran ahí su verdad y siguen instigando al odio. No hay ni una demostración acá de entablar diálogo. Por último, Juan, sobre ese punto puntualmente, ayer Maduro anunció en cadena nacional justamente que le habían iniciado un proceso a la CNN, ¿no? Que podría terminar con la expulsión de esa cadena de Venezuela. ¿Me escuchás? Sí, en efecto, no sería la primera vez. Ya desde del año 2007 cerraron el primer medio de comunicación en Venezuela. Hace pocas semanas el canal colombiano internacional NTN 24 fue expulsado de las cableras venezolanas también por transmitir las manifestaciones, y ayer la amenaza le tocó al CNN en español. Resulta hasta paradójico que esto suceda en nuestro país. En el año 2002 hubo un lamentable golpe de Estado en Venezuela y el gobierno nacional, que hoy expulsa a CNN en español, la única ventana
que tuvo en su momento para transmitir su mensaje fue precisamente CNN. Y ahora pues entonces los intentan expulsar porque no comparten la visión de lo que está sucediendo en Venezuela en este momento. Entonces, bueno, es lamentable lo que ocurre y definitivamente nosotros creemos que la única razón que ocurre es porque quienes están en el gobierno no quieren que se sepa la verdad, no quieren que se sepan lo que ocurre en las calles de nuestro país. Juan Mejía, vocero del partido Voluntad Popular, que es del partido de Leopoldo López, el dirigente opositor encarcelado esta semana. Muchas gracias, Juan.